Día 12. ¿Dos sueños serán la voluntad de Dios? En el libro de Génesis, el capítulo 37, los versículos 9 y 10, dicen lo siguiente. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos, diciendo, he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos. Y su padre le reprendió y le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Este texto nos indica ¿cuál es el verdadero propósito de Dios para José? Recordemos que ya había tenido otro sueño, ¿cierto? Y era que sus 11 hermanos irían a postrarse delante de él. Así que en el sueño se usaron unas gavillas, espigas de trigo, unos manojos, los cuales representaban eso. Pero ahora, este otro sueño da curiosidad. ¿Saben? ¿Qué indica esto? Que dos sueños seguidos, teniendo casi el mismo fin, se indiquen a José. Eso significaba la veracidad de Dios frente a la vida de José. En Génesis, en el capítulo 41, versículo 32, dice lo siguiente, para que podamos confirmar lo que estamos hablando. Dice, y el suceder el sueño a Faraón 2 veces, significa que la cosa es firme de parte de Dios. Lo mismo ocurrió con José, 2 veces el mismo sueño. Así que era veraz lo que Dios le estaba hablando a José por medio de los sueños. La vida de José seguía su camino, pero dirigida por Dios. Así que lo que en realidad Dios le estaba mostrando a José era el futuro. Sin embargo, en el texto vemos que el padre se molestó tal vez. ¿Qué quiere decir eso, José? Que yo y tu madre y sus hermanos vamos a inclinarnos ante ti. Nadie sabía cuál era el propósito de José sobre la tierra, pero Dios lo tenía claro. Y Dios lo había escogido a él para eso. ¿Y por qué razón? Porque ya Jacob había hecho el propósito cumplido con su hijo en cuanto a formarlo espiritualmente. Y recordemos que José, en medio de todas las vicisitudes de la vida por la que tuvo que pasar, permaneció firme. Así como lo indican los sueños. Sí, permaneció firme, sin importar qué pasara en la vida de él. Y fue dura su experiencia, fue duro por todo lo que tuvo que pasar, pero se mantuvo firme. Él estaba convencido de quién era Dios. Enseñemos a nuestros hijos como padres también quién es el verdadero Dios y cómo actúa en la vida de cada uno de nosotros, para que cuando nuestros hijos tengan dificultades, tal vez no las mismas por las que pasó José, pero que ellos también lleguen a recordar quién es Dios y se puedan mantener firme delante de Él en medio de las pruebas que Dios pueda colocar en su camino. Jacob inmediatamente tuvo que asimilar que el sueño que hablaba de que el sol y la luna correspondían a que era papá y mamá y que esas 11 estrellas de las cuales estaba hablando eran sus 11 hermanos. Así que nada más que hacer. Dios estaba confirmando el futuro de José. Queridos amigos, ¿cómo estamos nosotros trabajando con nuestros hijos
para que Dios esté planeando y planificando el futuro de nuestros hijos. Las respuestas a sus peticiones, a sus plegarias, están yendo acorde a lo que en cada uno de sus corazones desea o anhela. Muchas de nuestras plegarias, las respuestas van a ser negativas. Y cuando son negativas nosotros pensamos, no, es que Dios no me responde. Sí responde, Dios no nos deja en visto. Cuando hay respuestas positivas, Dios responde. Cuando hay respuestas negativas, Dios no responde, pero no de la misma manera. Solo que nosotros pensamos que el deber de Dios es respondernos positivamente. Sin embargo, debemos entender que Dios conoce nuestro futuro y cuando Él da respuestas negativas es porque sabe que no nos conviene. Dios hace tantos milagros en nuestras vidas. A muchas personas, por ejemplo, Dios las sana de sus enfermedades, pero a muchas otras no. Y entonces comenzamos a pensar, ¿y por qué si oramos por Él, por la salud de Él, por qué Él se curó? Pero si oramos por la salud de este otro, ¿por qué no se curó? No era la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es perfecta y transforma nuestras vidas día a día con su respuesta hacia lo que nosotros pedimos. Es por eso que quiero invitarles en esta hora, para que analicemos tal vez esas peticiones que ya le hemos hecho a Dios y que esas respuestas han sido tal vez negativas y no hemos podido entender por qué razón han sido negativas. Dios muchas veces responde de inmediato, como Dios también a veces nos pone en la lista de espera. No es el tiempo todavía. Recordemos que estas 40 madrugadas con Jesús es para que nosotros podamos entender que la voluntad de Dios es perfecta, aún así cuando nosotros querramos lo contrario. ¿Cuál es tu petición hoy? ¿La tienes en tu mente, en tu corazón? ¿La tienes escrita? Yo tengo en mi lista varias personas que me han dicho, mira, ora por esto, lo necesito. Sí, yo voy a orar por eso y he estado orando por eso, pero la respuesta la tiene Dios. Y si esa respuesta es positiva, alabado sea Dios. Pero si esa respuesta es negativa, alabado sea Dios también, porque es Dios quien está dando esa respuesta. Inclinemos el rostro, entonces y vamos a orar. Padre Celestial, muchas gracias porque hoy cumplimos 12 días de esta jornada de 40 días de oración. Y te pedimos, Señor, que esas plegarias que hemos hecho a ti, muchas de ellas estarán en espera por responder, muchas también ya se han respondido negativamente, muchas también se han respondido positivamente y alabamos tu nombre por eso, pero muchas de esas también han sido puestas en una fila de espera. Confiamos en tus promesas, Señor. Tú nunca nos fallas, pero quieres lo mejor para nosotros. Y aunque nosotros pensemos que no nos responde positivamente, eso no significa que tú nos has fallado. Nos ha dicho que ese no era el camino y debemos aceptar tu voluntad. Ayúdanos a conocerte cada día más. Ayúdanos, Señor, a fortalecer nuestra vida espiritual. Ayúdanos, Señor, para que nuestra vida espiritual fortalecida podamos también fortalecer la vida de los nuestros, de nuestros hijos, de nuestro esposo o nuestra esposa, de nuestros padres, de nuestros abuelos, de los tíos. Querido Dios, no estamos solos y te agradecemos por ello. No dejaste solo a José en medio de las dificultades que tuvo que pasar. Señor, y estamos convencidos de que tú tampoco nos irás a dejar solos. Estarás con nosotros hasta el fin de nuestros días y es tu voluntad que sea así. Prepáranos, Señor, cada día para el encuentro contigo, en esa mañana gloriosa donde podremos verte venir en gloria
y anhelar vivir por la eternidad contigo también. Perdona nuestros pecados y ayúdanos, oh Dios, a caminar siempre contigo. Todo, oh Dios, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias por estar con nosotros y acompáñanos cada día en estos momentos de oración. Cuánto bien nos hace a nuestra vida espiritual para que al comenzar un día lo podamos hacer fortalecidos y que podamos avanzar en este camino que para muchos no ha sido fácil, para otros no ha sido tan bueno tampoco, pero sabemos que tu presencia está con nosotros, la presencia de Dios es fuerte. Un abracito para cada uno, el Señor te bendiga, que tengan un lindo día.